Mi nuera se burló de mi vestido en plena cena. Lo que no imaginaba era que ese vestido guardaba el recuerdo que cambiaría todo. Esa noche comprendí que hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Fue durante una cena familiar, una de esas que parecen inocentes, pero esconden heridas viejas disfrazadas de cortesía. La mesa estaba llena de risas, platos relucientes y conversaciones cruzadas, pero yo sentía un nudo en el pecho. Había pasado toda la tarde preparando ese encuentro. Quería verme bien, sentirme parte, aunque hacía tiempo que notaba cómo me empujaban poco a poco hacia un rincón de la vida. Elegí mi vestido favorito, uno antiguo, de un color suave que ya casi nadie usa. Era el mismo que llevaba el día en que enterré a mi marido. No lo hacía por tristeza, sino porque aquel vestido guardaba una memoria que me protegía, o al menos eso creía. Cuando bajé las escaleras, escuché la voz de mi nuera. «Ay, suegra, qué vestido tan curioso», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Mi hijo, como siempre, fingió no escuchar. Me temblaron las manos, pero sonreí. Una sonrisa de esas que una mujer aprende a usar como escudo. Nadie sabía que ese vestido era lo último que él, mi marido, me había tocado antes de morir. Me dijo que me veía hermosa, que ojalá pudiera recordarme así para siempre. Desde entonces, lo guardé con cuidado, como quien guarda un trozo de alma. Durante la cena, la conversación giraba en torno a viajes, proyectos, casas nuevas, cosas que ya no me pertenecían. Yo solo asentía, sirviendo vino y pan, escuchando más que hablando. En un momento, mi nuera volvió a mirarme y soltó una carcajada. «Deberíamos hacerle un makeover a mamá Elena, ¿no crees, amor?» Todos rieron. Todos menos yo. Sentí un calor subir por mi cuello, una vergüenza vieja, de esas que no se olvidan. Pero no dije nada. Porque cuando uno ha vivido suficiente, entiende que el silencio puede ser más digno que la rabia. Miré a mi hijo. No levantó la vista. Seguía cortando la carne, como si el cuchillo le ayudara a no sentir. En ese instante, lo vi de verdad, un hombre que había olvidado quien lo sostuvo en los peores días. Recordé cuando era pequeño y me decía que nunca iba a dejarme sola, que cuando creciera me compraría una casa con jardín para que yo cuidara a mis rosales. Y ahora, allí estaba, sin mirar, mientras su esposa se burlaba de mí. Después de la cena, recogí los platos despacio. Escuchaba desde la cocina cómo reían en el salón, cómo la juventud se adueñaba del espacio que antes fue mi hogar. Mi hijo y su esposa vivían conmigo desde hacía 2 años. Decían que era temporal, hasta que pudieran mudarse. Pero poco a poco, mi casa se llenó de sus cosas, de sus voces, de su ritmo, y yo me fui quedando en los márgenes, como un mueble viejo que nadie se atreve a tirar pero tampoco usa. Esa noche, antes de dormir, saqué el vestido y lo colgué frente a la ventana. Lo miré largo rato. La luna acariciaba la tela y por un momento, volví a sentirme viva. Recordé aquella tarde, hace más de 30 años, cuando mi marido me lo compró en una tienda pequeña del centro. «Este color se parece a tu calma», me dijo. Yo no entendí entonces lo que quería decir. Ahora sí. Porque la calma también puede doler. Pasaron los días y la distancia entre mi nuera y yo se hizo más evidente. Cada gesto suyo era una forma elegante de hacerme sentir de más. Cambiaba los muebles, escondía mis fotos, reorganizaba mis cosas sin pedirme permiso. Una mañana, entré al salón y vi que mi vestido ya no estaba en el armario donde lo guardaba. Corrí por toda la casa buscándolo, hasta que lo encontré tirado en una bolsa negra, junto a ropa vieja. Sentí un golpe en el pecho. «Ah, sí», dijo ella, al verme con la bolsa en las manos. «Pensé que ya no lo usaba. Está muy pasado de moda, suegra. Iba a donarlo». No respondí. Solo lo saqué de la bolsa y lo abracé contra el pecho, como si fuera un hijo. Ella me miró confundida, tal vez un poco avergonzada, pero no lo suficiente como para disculparse. Ese día no lloré. Me senté en el borde de la cama, con el vestido entre mis manos, y supe que algo dentro de mí se había quebrado. No era solo el respeto. Era la memoria. A veces las personas jóvenes creen que el pasado no importa, que los objetos son solo trapos o cosas viejas. Pero no saben que, para nosotras, cada cosa guarda un pedazo de historia.
Ese vestido no era una prenda. Era mi despedida, mi promesa, mi refugio. Esa noche, mientras la casa dormía, me levanté y salí al jardín. El aire estaba frío, pero limpio. Extendí el vestido sobre el césped y dejé que la brisa lo moviera, como si mi marido lo acariciara otra vez. Fue entonces cuando encontré algo que había olvidado. En el dobladillo, cosido con hilo azul, estaba un pequeño papel doblado. Mis manos temblaron al abrirlo. Era una carta, escrita por él, la última que nunca llegué a leer. Si algún día la soledad te pesa, recuerda que te amé con la misma fuerza con la que el mar besa la orilla. Y si alguien te hace sentir pequeña, mírate con mis ojos. Porque para mí siempre fuiste suficiente. Me quedé de rodillas, con el papel sobre el pecho. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de una ternura que ya creía perdida. El amanecer me encontró allí, con el vestido en brazos y la certeza de que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Guardé la carta dentro del vestido, justo donde él la había dejado, y la volví a coser con el mismo hilo azul. Mis dedos ya no eran los de antes, temblaban, pero en cada puntada sentía que cosía también las heridas que el tiempo me había abierto. Al terminar, lo doblé con cuidado y lo coloqué sobre la cama. Me prometí que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir vergüenza por mi historia, ni por lo que fui, ni por lo que aún soy. Esa mañana, cuando mi nuera despertó, la esperé en la cocina. Preparé café, con ese aroma fuerte que tanto le molestaba porque dejaba la casa oliendo a viejo, según ella. Pero ese día no me importó. Quería que el olor de mi presencia impregnara cada rincón, que supiera que todavía existía. Cuando entró, noté que intentó disimular el fastidio. Me observó en silencio, quizás notando algo diferente en mí. Yo solo le dije con calma: el vestido que intentaste tirar, guárdalo. Te servirá algún día. Ella frunció el ceño y rió con desdén. No dije más. Hay batallas que se ganan sin levantar la voz. Pasaron unas semanas. Todo parecía igual, pero algo había cambiado en mí. Ya no me apresuraba a servirles, ni a pedir permiso para estar en mi propia casa. Empecé a salir al jardín más seguido, a leer bajo el limonero, a poner mis discos antiguos. Al principio mi nuera se quejaba, que la música era triste, que el olor a tierra la mareaba, que yo debía descansar. Pero no me moví. Había vivido demasiado tiempo tratando de no incomodar, y eso me había vuelto invisible. Una tarde, mientras ella organizaba una cena con sus amigos, me pidió que no bajara. Dijo que necesitaban espacio. La miré, con una calma que la desconcertó. No te preocupes, no voy a bajar, respondí. Pero lo que no le dije fue que ya tenía mis propios planes. Esa misma noche, fui al pequeño centro comunitario del barrio. Habían organizado una reunión para mujeres mayores. No conocía a nadie, pero algo me impulsó a ir. Al principio me sentí fuera de lugar, hasta que una mujer se acercó con una sonrisa amable. Soy Teresa, me dijo, y tú tienes una mirada que parece guardar muchas historias. Esa frase me atravesó. Tal vez era cierto, yo había guardado tanto, que casi me había olvidado de contarlo. Empecé a asistir cada semana. Aprendí a pintar, a escribir pequeñas memorias, a reírme sin pedir disculpas. Era curioso, mientras en mi casa mi voz no importaba, allí todas querían escucharme. Descubrí que mi historia, con sus dolores y silencios, podía tocar a otras mujeres que también habían sido humilladas, ignoradas o tratadas como sombras. Un día, durante una de esas reuniones, nos pidieron llevar un objeto significativo y contar su historia. Llevé mi vestido. Cuando lo saqué de la bolsa, muchas mujeres lo miraron con ternura. Les conté lo que representaba, cómo había sido motivo de burla y también de consuelo. Cuando leí la carta escondida en el dobladillo, el silencio fue absoluto. Al terminar, algunas lloraban. Otras se levantaron para abrazarme. Ese vestido no es solo tuyo, me dijo Teresa, es el símbolo de todas las que fuimos olvidadas. Esa noche, regresé a casa con el corazón encendido. Entré en silencio, pero mi nuera estaba esperándome en el salón. Tenía el ceño fruncido, como si la molestara mi felicidad. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Fui a compartir mi historia, le respondí. A veces, cuando una no es escuchada en su propia casa,
Tiene que hablarle al mundo. Ella no respondió. Se dio media vuelta y subió las escaleras. Pero algo en su mirada me dijo que había entendido más de lo que aparentaba. Los días siguientes, me observaba distinto. No con cariño, pero sí con curiosidad. Como si intentara descifrar quién era esa mujer que ya no se doblaba ante sus comentarios. Una mañana, sin decir nada, entró a mi habitación. En sus manos tenía el vestido. Lo lavé, me dijo con voz suave. Pensé que tal vez querría usarlo otra vez. No supe qué responder. La miré y vi algo que nunca había visto en ella, vergüenza, tal vez arrepentimiento. Lo tomó entre sus manos con cuidado, como si temiera romperlo. No sabía que guardaba algo tan importante, murmuró. Yo solo vi una prenda vieja. Todos vemos lo que queremos ver, le respondí. Pero hay cosas que solo el corazón entiende. Dejó el vestido sobre la cama y se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé mirando la tela, pensando en cuántas veces la vida se repite, los mismos gestos, las mismas heridas, solo con otros rostros. Esa noche, cuando mi hijo llegó del trabajo, lo noté serio. Me pidió que nos sentáramos. Dijo que su esposa le había contado todo. Esperé el reproche, pero en su lugar encontré algo diferente. Mamá, empezó, no supe cómo defenderte aquella noche. Y me da vergüenza. Me quedé callado, como si el amor también se callara. Pero te juro que no fue por falta de cariño. Fue por cobardía. Sentí que el aire se detenía. A veces las disculpas tardan años, pero llegan. Me miró con los ojos húmedos, los mismos que un día me habían pedido consuelo cuando era niño. Y yo, que tantas veces había ensayado lo que le diría si llegaba ese momento, solo atiné a tomarle la mano. La suya estaba fría, temblorosa. Hijo, le dije despacio, no hay culpa que no pueda lavarse con un acto de amor verdadero. Ya lo entendí. Pero también aprendí que el amor que se calla, duele más que el que se pierde. Se quedó en silencio, bajó la mirada y, por un instante, volvió a ser aquel niño que me abrazaba al volver de la escuela. Me pidió que lo perdonara. No respondí con palabras. Me levanté, lo abracé fuerte y dejé que mi corazón hablara por mí. A veces el perdón no se pronuncia, se respira. Los días siguientes fueron distintos. Mi nuera comenzó a tratarme con una amabilidad contenida, torpe, pero sincera. Empezó a dejarme espacio en la cocina, a preguntarme por mis historias, incluso a acompañarme al centro comunitario algún sábado. No fue un cambio repentino, sino un movimiento lento, casi invisible, como el amanecer que se insinúa antes de mostrarse. Pero era real. Una tarde, mientras ordenábamos las flores del jardín, ella me dijo algo que nunca olvidaré. No sé si algún día podré ser como usted, Elena. Yo crecí pensando que mostrar ternura era señal de debilidad. Pero usted transforma el dolor en algo hermoso. No supe qué decir. Solo sonreí y respondí. No es fortaleza, hija. Es cansancio. Llega un momento en que una se cansa de sufrir, y elige comprender. Desde entonces, empezó a llamarme mamá Elena. Al principio lo hacía con timidez, como quien prueba una palabra nueva. Y yo, aunque me sorprendía, dejaba que saliera de sus labios. Porque entendí que a veces el respeto no llega por obligación, sino por redescubrir la humanidad del otro. Una semana después, recibí una invitación del centro comunitario. Querían organizar una exposición con las historias y objetos de las mujeres. Me pidieron permiso para exhibir mi vestido. Dudé unos segundos, pero acepté. Pensé que tal vez era hora de dejarlo volar, como una semilla de memoria que podría florecer en otras almas. El día de la exposición, el pequeño salón estaba lleno. Cada objeto contaba una historia, una carta, una fotografía, un anillo, una bufanda. Y en medio de todo, mi vestido, colgado en un maniquí, con la carta dentro del dobladillo. Había una pequeña nota escrita por mí. Asterisco, a veces lo que otros consideran viejo es lo que guarda lo más puro de nosotros. Asterisco. Mi nuera y mi hijo fueron conmigo. Cuando ella lo vio, se quedó inmóvil. Puso una mano sobre la tela y empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, de esas que vienen de un lugar profundo. Me abrazó sin decir nada.
En ese instante supe que ya no había rencor entre nosotras, solo el eco de lo que fuimos y la esperanza de lo que aún podíamos ser. Esa noche, de regreso a casa, mi hijo me dijo: «Papá estaría orgulloso de ti, mamá». Y yo, mirando el cielo desde la ventana del coche, respondí: «No lo sé, hijo, pero quiero pensar que sí. Que allá donde esté, sabe que no guardé su amor en un cajón, sino en la vida misma». Cuando llegamos, dejé el vestido colgado en la sala. No como un símbolo de tristeza, sino como una bandera de lo que había sobrevivido en mí. Durante años lo usé como refugio. Ahora se había convertido en testimonio. Esa madrugada, mientras todos dormían, me serví una taza de café y me senté frente a la ventana. Afuera, la lluvia caía suave, casi en susurros. Cerré los ojos y lo sentí. Sentí su voz, la de mi marido, como un murmullo dentro del alma. «Te lo dije, amor, para mí siempre fuiste suficiente». Y supe que tenía razón. Lo había sido. Lo era. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del timbre. Era Teresa, mi amiga del centro. Traía consigo un pequeño sobre. Dentro había una foto, el grupo de mujeres, de pie, frente a la exposición. En el reverso, una dedicatoria, asterisco a Elena, la mujer que nos enseñó que la dignidad también puede tener forma de vestido. Asterisco. Lloré. Pero esta vez no por dolor, sino por gratitud. Porque entendí que las historias no se escriben solo con palabras, sino con la manera en que decidimos levantarnos cada vez que nos intentan borrar. Ese día, mientras preparaba el desayuno, mi nuera bajó las escaleras con el cabello suelto y una expresión distinta, más suave. «Suegra», dijo con una sonrisa tímida, «¿le gustaría que cocináramos juntas hoy?» Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a oler a hogar. Mientras revolvíamos la masa de las empanadas, me atreví a decirle algo que llevaba tiempo guardando. «¿Sabes? Yo también fui nuera una vez. Y cometí mis errores. Quizás eso sea la vida, un ciclo de mujeres intentando aprender a quererse sin lastimarse». Ella me miró con los ojos brillantes y murmuró: «Ojalá yo también aprenda eso algún día». No le respondí. Solo puse mi mano sobre la suya. No hacía falta más. Esa noche, al acostarme, el vestido ya no colgaba en la sala. Lo había guardado, no por ocultarlo, sino porque ya había cumplido su propósito. Ahora el recuerdo vivía en mí, no en la tela. Pensé en todas las veces que había callado por no incomodar, en los desprecios que soporté, en la soledad que me acompañó incluso rodeada de gente. Y comprendí que lo que me había sostenido siempre no era la resignación, sino la ternura. Esa fuerza invisible que solo las mujeres que han amado de verdad conocen. Sonreí en la oscuridad. Ya no me dolía el pasado. Solo quedaba una paz silenciosa, como el mar al amanecer después de una tormenta. Porque al final, entendí que no era el vestido lo que guardaba el recuerdo, era yo. Y mientras mi corazón siga latiendo, él seguirá aquí, entre mis manos, en mis gestos, en mi voz. ¿Tú también guardas algo que otros no comprenden, pero que te da fuerza para seguir? Si es así, no lo sueltes. Los recuerdos verdaderos no pesan, sostienen. Pasaron los meses, y la vida comenzó a tener un ritmo distinto. La casa, antes llena de silencios incómodos, se llenó de voces más suaves, de respeto, de pequeños gestos que no necesitaban explicarse. Mi nuera ya no se reía de mis costumbres. Ahora las observaba, incluso las imitaba. Aprendió a preparar el té como a mí me gustaba, con una hoja de menta fresca y una pizca de miel. A veces la encontraba en el jardín, regando mis rosales con una ternura que me conmovía. Nunca lo dijo, pero yo sabía que lo hacía por mí. Un domingo, mientras compartíamos el almuerzo en el patio, me pidió permiso para mostrarme algo. Se levantó, entró a la casa y regresó con una caja. La colocó frente a mí con cuidado. «Es un regalo», dijo. La abrí despacio. Dentro había un vestido nuevo, de un color parecido al del mío, pero más claro, más ligero. «Lo hice yo», añadió con una timidez que me recordó a la joven que fui alguna vez. Me quedé sin palabras. Las costuras no eran perfectas, pero en cada hilo podía sentir su esfuerzo, su deseo de reparar lo que una vez rompió. La miré y sonreí. «Es hermoso», le dije.
Y lo más importante es que no imita el pasado, sino que lo honra. Ella bajó la mirada, conmovida, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería que tuviera algo nuevo que también guardara un recuerdo bonito, murmuró. Esa tarde, mientras el sol se apagaba entre los árboles, comprendí que el perdón no siempre llega con palabras. A veces llega en forma de vestido, de gesto, de mirada. Decidí usarlo aquella misma noche. Frente al espejo, me vi reflejada y sentí algo que hacía mucho no sentía, orgullo. No por el vestido, sino por la mujer que seguía ahí, de pie, con el alma intacta. Salí al jardín, el aire olía a tierra mojada. La luna se asomaba tímida y pensé en él, en mi marido. ¿Ves? Le dije en silencio. Tu carta tenía razón. No fui pequeña. Solo estaba esperando volver a verme con tus ojos. Sentí una brisa cálida rozarme el rostro, como si me respondiera. Desde entonces, comencé a escribir mis recuerdos. No como una escritora, sino como una mujer que no quiere que su voz se pierda. En cada página guardo un pedazo de mi historia, los días buenos y los días que dolieron, las risas prestadas y las lágrimas que me enseñaron a ser fuerte. Lo hago para que un día, cuando ya no esté, mi hijo o tal vez mis nietos entiendan que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se resiste sin dejar de amar. El centro comunitario también cambió. Ahora no solo era un refugio para las mujeres del barrio, sino un lugar de memoria. Teresa me pidió ayuda para coordinar un nuevo taller, Historias con Alma. Cada semana llegan mujeres con sus objetos, con sus heridas, con sus silencios. Algunas llevan cartas, otras fotografías, y muchas simplemente traen sus ganas de hablar. Y yo las escucho, porque sé que a veces ser escuchada puede salvar una vida. Un día, una mujer joven se acercó llorando. Dijo que su suegra la odiaba, que no soportaba su presencia. Tenía miedo de que su matrimonio se rompiera. Le tomé las manos y le conté mi historia. Le hablé del vestido, de la burla, del perdón. Me miró sorprendida, como si no pudiera creer que la vida pudiera girar tanto. ¿Y cómo hizo para no llenarse de rencor?, me preguntó. Le respondí con calma: el rencor solo te ata a lo que te hirió. Perdonar no es olvidar, es decidir que el dolor ya no va a gobernar tu casa. Desde entonces, esa mujer empezó a visitar a su suegra. Y semanas después me escribió una carta: gracias, Elena. Su historia me ayudó a no rendirme. La leí en silencio y la guardé junto a la carta de mi marido. Pensé, quizá eso es la vida, pasar de ser herida a ser consuelo. Una noche de otoño, el cielo estaba limpio, las hojas caían despacio sobre el suelo. Me senté frente a la ventana, con mis dos vestidos colgados uno junto al otro. El viejo y el nuevo. El pasado y el presente, conversando en silencio. Y entendí algo que nunca antes había comprendido del todo: uno no necesita borrar sus cicatrices para comenzar de nuevo. Solo hay que mirarlas con ternura, porque son la prueba de que sobrevivimos. Mientras cerraba el cuaderno de mis memorias, escuché pasos suaves detrás de mí. Era mi nuera, con una manta en las manos. Hace frío, dijo, cubriéndome los hombros. Se quedó a mi lado, mirando la luna. No hablamos. No hizo falta. En ese silencio, sentí que el círculo se había cerrado. Que la burla se había convertido en respeto, y la vergüenza en comprensión. Quizás eso sea la verdadera justicia del alma, no que el otro sufra lo mismo que tú, sino que finalmente entienda lo que sentiste. Me recosté en la silla, respirando hondo. Afuera, el viento movía las flores. Dentro, la paz se extendía lenta, como una caricia. A veces, cuando el recuerdo duele, miro mi vestido viejo y sonrío. Ya no me duele que se rieran. Porque si no lo hubieran hecho, nunca habría encontrado esta versión mía que aprendió a perdonar. Y ahora, cuando alguien me pregunta por qué lo guardo todavía, respondo: porque hay recuerdos que no envejecen. Solo esperan a ser comprendidos. Si tú también tienes un recuerdo así, no lo escondas. Míralo con amor. Porque puede que algún día, ese recuerdo que te dolió, sea el que te salve. *Fin